La leyenda de los zombies, el castigo de las almas cautivas. ¿Alguna vez has sentido que tu vida no es del todo tuya? Imagina caminar entre los vivos, pero sin recuerdos, sin voluntad, sin alma. En las profundidades de Haití, donde el vudú controla los límites entre la vida y la muerte, existe un destino más aterrador que la muerte misma. Las leyendas hablan de los zombies, personas cuyas almas han sido robadas, obligadas a caminar como sombras, esclavas de una magia oscura, sin escapatoria. La leyenda de los zombies. En lo más profundo de los pueblos olvidados de Haití, se susurra una advertencia que atraviesa generaciones. Los bokors, temidos practicantes de magia vudú oscura, tienen el poder de capturar el alma de una persona viva y transformarla en un zombi de la mente vacía. No son los muertos vivientes que se levantan de sus tumbas, sino personas vivas que han perdido su humanidad, convertidas en sirvientes sin alma, prisioneros de un hechizo poderoso. Estas almas robadas caminan entre los vivos, trabajando en silencio, pero su mente y espíritu están vacíos. No tienen recuerdos de quienes fueron, y peor aún, no tienen control sobre su destino. Son marionetas bajo el mando de un bokor, un maestro oscuro que controla cada aspecto de su existencia. El destino de estos zombies es aún más cruel, están atrapados en una especie de esclavitud espiritual. Se les prohíbe toda posibilidad de recordar quiénes eran, porque si alguna vez recuperan la conciencia, recordarán también todo el dolor, la traición y el sufrimiento que han soportado durante años. Y ese despertar podría desatar una furia incontrolable. El pueblo siempre ha temido los poderes de Jan Louis, el bokor que controla las almas de muchos, pero pocos se atreven a hablar de él en voz alta. Aquellos que lo hicieron, no vivieron para contarlo. Dicen que Jan Louis no solo esclaviza almas para su propio beneficio, él mismo está atrapado en su propio pacto oscuro, condenado a vivir alimentando su poder a través de las almas de los inocentes. El regreso de Marie. Marie era una niña cuando su tío Jack desapareció. En el pequeño pueblo, todos susurraban que Jack había sido vendido como un zombi de la mente vacía a un bokor. La leyenda persiguió a Marie durante años, incluso cuando dejó Haití para estudiar antropología en el extranjero. Ahora, como una mujer joven decidida, ha regresado a su aldea para enfrentar el miedo que la ha acosado toda su vida. El pueblo está más tranquilo de lo que recordaba, pero no por las razones correctas. Hay una sensación extraña en el aire, una pesadez en las calles. La gente es cortés, pero distante, y hay algunos, como Roseline, que parecen caminar con una desconexión aterradora. Sus movimientos son mecánicos, sus miradas vacías, como si sus cuerpos estuvieran presentes, pero sus mentes en otro lugar. María observa cómo Roseline evita cualquier contacto significativo, se mueve sin alma, y algo dentro de ella empieza a sospechar la terrible verdad. Roseline no era una desconocida para Marie. Antes de que su familia se desmoronara, Roseline era como una hermana mayor, una mentora, alguien que le enseñó los misterios de las plantas y los rituales simples de protección. Ver a Roseline reducida a una cáscara vacía llena de terror a Marie y la impulsa aún más a actuar. Su abuela, que la recibe con lágrimas en los ojos, le advierte sobre la búsqueda que ha venido a realizar. Deja que los muertos caminen en paz, Marie, le dice con la voz temblorosa. Jack no volvió porque su alma fue robada, y no hay mayor sufrimiento que ser prisionero de tu propio cuerpo. Marie, sin embargo, no puede renunciar a su misión. Sabe que hay algo oculto en las sombras de su aldea y está decidida a descubrir la verdad, aunque esto signifique enfrentarse a las oscuras leyendas vudú que han moldeado su pasado. El Hyungan y la advertencia. Decidida a descubrir qué le sucedió realmente a Jack, Marie busca la ayuda de un Hyungan, un sacerdote vudú local. El Hyungan es un hombre anciano, con una mirada sabia y cansada. Al verla llegar, sabe de inmediato por qué está allí. Buscas algo que debería permanecer dormido, le dice, con un tono que mezcla advertencia y tristeza. Le explica que los zombies de la mente vacía son más que solo mitos. Son personas cuya alma ha sido robada y controlada por un bokor. Los zombies no son conscientes de su esclavitud, pero si se llegara a liberar su alma, lo que despertarían no es paz, sino un torrente de sufrimiento inimaginable. Despertar a un zombi, le dice, es como abrir una herida que ha estado supurando por años. Todo el dolor acumulado en su cautiverio regresará de golpe. El Hyungan le ofrece un último aviso.
John Uy no solo controla a los zombies, él también está atrapado en una maldición oscura. El poder que tiene no es natural, dice con la voz grave. Está atado a los espíritus que ha atrapado. Si lo liberas, no solo liberarás a las almas, abrirás las puertas a algo peor. A pesar de sus advertencias, Marie está más decidida que nunca a ayudar a Roseline y a otros como ella. Cree que la liberación de estas almas es la única forma de devolverle su humanidad, aunque el Hyungan insiste en que las consecuencias podrían ser terribles. El enfrentamiento con el Bokor. Marie sigue las pistas hasta descubrir al Bokor responsable de los zombies en su aldea. John Uy es un hombre temido en la región por sus tratos oscuros y su poder sobre la magia vudú. Vive en una casa apartada, en los límites de la selva, rodeada de amuletos y talismanes que lo protegen de cualquier ataque. Cuando Marie lo enfrenta, la mirada de Jan Louis es fría, llena de desprecio, pero también de control absoluto. Los zombies me pertenecen, dice con una voz que parece retumbar en el aire. Son mi creación y nadie tiene derecho a interferir. Marie, desafiante, le exige que libere a Roseline y a los demás. Pero Jan Louis, burlón, le advierte que si libera a las almas, lo que desatará no será paz, sino una tormenta de dolor y furia incontrolable. Marie aprovecha un momento en que Jan Louis baja la guardia para observar un amuleto que cuelga de su cuello. El Hyungan le había advertido sobre un objeto de poder que mantenía a John Uy atado a las almas de los zombies. Ella ahora sabe que debe destruir ese amuleto si quiere liberar a los zombies. El despertar de las almas. Lo que sigue es una escena de terror puro. Apenas Marie destruye el amuleto, algo cambia en Roseline. Sus ojos, que antes eran vacíos, se abren de par en par. Empieza a temblar violentamente y un grito desgarrador, lleno de dolor y furia reprimida, escapa de su garganta. Es un sonido que no es humano, un grito que parece provenir de lo más profundo de su alma. Los aldeanos miran horrorizados mientras Roseline cae al suelo, retorciéndose en el sufrimiento acumulado durante años de esclavitud espiritual. No es la única. Otros zombies en el pueblo, al sentir el efecto del ritual, también comienzan a despertar. Sus ojos vacíos ahora están llenos de un terror absoluto, recordando cada segundo de su sufrimiento. Pero lo más aterrador no es solo el despertar. Sus cuerpos comienzan a deteriorarse rápidamente, como si la energía que los mantenía bajo el control del Bokor estuviera desapareciendo. Las almas, al regresar, traen consigo no solo recuerdos, sino también un dolor indescriptible. El caos se desata, y Marie, observando lo que ha causado, sabe que ha desatado una tormenta que no podrá detener. La venganza de los zombies. Los zombies liberados ya no son seres sumisos bajo el control de Jan Louis. Ahora son almas conscientes, llenas de rabia y sufrimiento, y solo tienen una cosa en mente: venganza. Sus ojos brillan con una furia incontrolable, y sus cuerpos, aunque deteriorados, avanzan hacia Jan Louis. Lo encuentran fácilmente, y sus gritos de odio y dolor llenan el aire mientras lo arrastran a su destino final. John Uy, antes tan poderoso, se convierte en una víctima de su propia creación. Su arrogancia desaparece mientras los zombies, liderados por Roseline, lo destruyen en una escena brutal de justicia despiadada. Pero su venganza no termina con Jan Louis. El impacto en el pueblo es devastador. Los zombies, liberados pero no en paz, se vuelven contra los aldeanos. Aquellos que los vendieron o ignoraron su sufrimiento también sienten la furia de las almas liberadas. El pueblo, una vez tranquilo, ahora está envuelto en gritos, caos y destrucción. Marie, al darse cuenta del horror que ha desatado, huye desesperadamente. Roseline, ahora consciente de todo el dolor que ha sufrido, busca a Marie entre las sombras. «Me devolviste el dolor», grita Roseline, con los ojos llenos de odio. «Ahora pagarás tú». Marie huye desesperadamente del pueblo. Mientras corre por las calles vacías, escucha los gritos de los zombies liberados, que ahora vagan sin rumbo, destruyendo todo a su paso. El pueblo, que antes estaba lleno de vida, ahora es solo un lugar de caos, destrucción y muerte. Finalmente, Marie logra escapar, pero sabe que no puede huir de lo que ha desatado. El trauma de lo que ha visto se graba profundamente en su mente. En la última escena, vemos a Roseline de pie entre las ruinas, con los ojos vacíos pero llenos de furia. Aunque su alma ha sido liberada, el sufrimiento no ha terminado. En Haití,
las almas robadas nunca encuentran descanso. Y si alguna vez ves a alguien caminando como una sombra, nunca intentes devolverle lo que ha perdido. Lo que podrías desatar es mucho peor que la muerte.